34. Un encuentro con Natas. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Talmud. En el lugar del análisis, el tiempo no transcurre de la misma forma en que se le percibe en el mundo terrenal. Sin embargo, era necesario que mi misión se realizara y concluyera de acuerdo con el tiempo establecido en la Tierra. Ahora mismo me encontraba caminando con Lailev. Nos dirigíamos hacia la oficina de Natas. Recorrimos un pasillo ancho hasta llegar a su oficina, que se hallaba al final del mismo. Vi una placa con su nombre en la puerta y de repente me di cuenta de que Natas era nada más y nada menos que Satán escrito al revés. Desde mi llegada al lugar del análisis había tenido el placer de conocer a Iway, la representación de todos los dioses de la oscuridad, y no puedo ocultar que estaba totalmente embelesada por los encantos y el conocimiento de mi maestro Lailev. Me había cautivado totalmente. Ahora me preguntaba cómo sería Satán. ¿Sería un intelectual como Lailev? ¿O quizás sería más parecido a un hombre de negocios como Iway? Muy pronto vería contestadas todas mis preguntas. Cuando entramos, la secretaria de Natas nos recibió calurosamente, me estrechó la mano y dijo: «Es un placer conocerte, Mayra». Entonces me besó en la mejilla y continuó: «Me he enterado que estás trabajando en algo muy importante. Mi nombre es Anilosi y soy la secretaria de Natas». «Un placer conocerte», respondí divertida. No podía creer que tanta gente estuviera al tanto de mi misión, por lo que me sentía halagada. «Puedes entrar, Natas te espera», dijo Anilosi. Lailev abrió la puerta y entramos. Natas se acercó para saludarnos y cuando estuvo cerca de nosotros se cuadró, levantó su brazo y gritó: «Heil Hitler». Lailev se rió abiertamente por la broma de Natas, pero yo no supe qué hacer. Decidí imitar a Lailev y me reí también, pero fue una risa nerviosa. Evalué a Natas en silencio y me sentí muy atraída hacia él, ya que tenía el aspecto de un culto aristócrata. Natas nos indicó que nos sentáramos y sin más preámbulos comenzó a hablar. «Tenía gran interés personal en conocerte, Mayra, porque en verdad tu trabajo está superando todas nuestras expectativas». «Muchas gracias», respondí sintiéndome muy complacida por su reconocimiento. «Queríamos que entendieras más acerca de la oscuridad, más sobre nosotros y más sobre ti misma. Esta es una de las razones por la que hemos organizado esta reunión. Y ya ves, aquí estamos ahora. Puedes preguntarme todo lo que quieras», ofreció Natas. Cuando estudiaba con Lailev y justo antes de iniciar mi viaje a los tiempos de Hitler, leí que alguien que se refería al Holocausto dijo: «Después de ver todo lo ocurrido, es imposible creer que exista un Dios todopoderoso y justo. Puede ser que exista un Dios justo o todopoderoso, pero ese Dios no puede ser las dos cosas a la vez, puesto que si fuera un Dios todopoderoso no podría ser otro que Satán, y si Dios fuera justo, entonces sería un Dios débil», le cité. Natas y Lailev rieron abiertamente al escuchar mi comentario. «¿El Dios que no es otro que Satán?», preguntó Natas. «Sí, eso exactamente es lo que te estoy señalando», respondí. «¿Recuerdas el origen de todo? Aún el mismo Génesis, antes de ser manipulado por los representantes de la luz, se refiere a que el mundo, tal y como lo conocemos, fue creado por Elohim, que no es más que el plural de Eloa», respondió Natas. «No entiendo, Natas», le interrumpí. Lailev continuó la explicación. «Lo que Natas quiere decirte es que Elohim, dioses, representa a las 22 divinidades o los 22 dioses originales». «¿Los 22 dioses originales?», reflexioné. «¿Recuerdas lo que aprendiste acerca de la rebelión de Lucifer?», continuó Lailev. «Originalmente éramos 74 entidades cósmicas juntas y unidas que representábamos el mayor ser supremo del universo. Podrías decir que éramos 22, 2 más 2 igual 4, divinidades, más 52, 5 más 2, 7, entidades angelicales. Esas 22 divinidades crearon 4 razas humanas, y de ahí deriva el número 74 o 47, que no es otra cosa que la definición numérica de Dios». «¿Y entonces qué ocurrió?», inquirí. «Jehová era conocido también como Yahweh, y era una de las 22 divinidades originales. Probablemente era en ese instante la divinidad con la mayor concentración energética y poseía mayor poder individual que el resto de las 21 divinidades, porque siempre lo acompañaban 7 entidades angelicales. Sin embargo, tenía mucho menor poder comparado con todas las otras divinidades y entidades angelicales reunidas. En un determinado momento, durante la evolución de los mortales, Jehová decidió separarse de nuestro grupo y quiso imponer su visión acerca de la evolución del mundo. Personalmente, la actitud egoísta y, por qué no decirlo, también despreciativa de Jehová
Me molestó mucho. Lo único que logró con su accionar fue crear auténticos enemigos entre nosotros y provocó lo que podríamos llamar una guerra de dioses, explicó Lailev. ¿Una guerra de dioses?, exclamé sorprendida. Sí, algunas de las deidades o divinidades se separaron y formaron sus propias alianzas. Otras se unieron a Jehová y en lugar de continuar el proceso original de la evolución de las 4 razas, los dioses comenzaron a tomar partido por diferentes razas o grupos de personas, creando las condiciones para un acentuado tipo de politeísmo. Con nuestra rebelión tratamos de terminar con todas esas divisiones. A su vez, Jehová no quiso saber nada de nosotros y continuó su estrategia, tratando a los mortales como niños y buscando influenciarlos continuamente. Se refería a algunos de ellos como su propio pueblo, los elegidos, aclaró Natas. Como niños no comprendo, admití. El mundo de Jehová está lleno de perversiones como la violencia, la agresión y todo tipo de castigos. Jehová provocó una inundación universal y nuestra pregunta es si en lugar de exterminar a todos, ¿por qué no dejó que los mortales evolucionaran utilizando su libre albedrío? Todo lo que te estoy relatando está escrito en Génesis 1 del Libro de la Luz. Representa solo una parte de la violencia ejercitada por Jehová, pero ¿qué puedes encontrar de mí en la Biblia? Muy poco, y por supuesto, lo poco que puedas encontrar está apenas documentado y totalmente manipulado, afirmó Natas. Siempre se ha dicho que tú eres el malvado, el maligno, interrumpí. Sí, y también se ha dicho que Satán se mueve arrastrando su cuerpo y comiendo polvo. También se dice que Satán es el causante de todos los actos de maldad e infortunio que ocurren en la tierra. Pero, ¿por qué yo? Nunca le hice nada malo a nadie ni exigí que nadie hiciera algo que no deseara hacer. Creo en el libre albedrío total, no creo en cierto tipo de libre albedrío condicionado. Los seres humanos tienen la misma naturaleza que tenemos nosotros. El experimento original de la creación consistía en ver cómo y de qué forma esa naturaleza podía adaptarse al mundo terrenal. Cuando las 22 divinidades estábamos juntas, decidimos crear 7 niveles de evolución para las 4 razas. Decidimos darle ciertas características positivas y negativas. En el comienzo se decidió que serían 11 cualidades positivas y 11 negativas. A medida que pasó el tiempo y en los diferentes ciclos de reencarnación, todos los seres humanos podrían adquirir y experimentar todas las cualidades positivas y negativas. El libre albedrío se encargaría de decidir cuáles de esas características, tanto positivas como negativas, serían las más poderosas y cuáles tendrían la mayor influencia en los seres humanos, instruyó Natas. ¿Y cuáles eran esas características?, pregunté. Bueno, continuó Natas, aunque algunas características pueden tener mucho en común, pueden tener diferentes interpretaciones. Te diré ahora que las características negativas que se dieron a los seres humanos fueron lujuria, avaricia, agresividad, ira, celos, orgullo, maldad, cobardía, hurto, crimen y engaño. Las características positivas que se les otorgaron fueron agradecimiento, amistad, amabilidad, bondad, disciplina, discreción, generosidad, justicia, perseverancia, coraje y trabajo constante. Todas esas características podían ser aplicadas y entendidas de diferentes modos, pero básicamente toda conducta humana está incluida en esas 22 características. La primera raza que desarrollamos fue la etérea, y en esa época los cuerpos de los seres humanos o los animales no existían. Pero por no tener cuerpos no podíamos experimentar con ninguna de las 22 características que te acabo de describir. En el comienzo, como ya le ha dicho la luz en repetidas ocasiones a los humanos, se crearon 600.000 almas. Esas 600.000 almas provenían de la misma esencia energética de las 22 divinidades y los 52 seres angelicales. Luego dimos otro paso y creamos lo que denominamos como la raza maestra. Dentro de esta, todavía la raza etérea, comenzamos a incorporarnos nosotros. Los creadores y todas las almas creadas por nosotros se incorporarían gradualmente como parte de esta raza maestra. Fue en este punto de la creación, al momento de crearse la raza maestra, cuando comenzaron a surgir los problemas entre nosotros. Teníamos una esencia divina, pero una vez que entrábamos en contacto con el mundo físico, nos contaminábamos y eso nos incapacitó para acostumbrarnos y poder acomodarnos a esa raza recién creada. Fue entonces cuando comenzaron a manifestarse algunas de las 22 características positivas y negativas que se nos habían otorgado. Cada alma o energía actuó de diferente manera. Las energías menos evolucionadas nunca fueron capaces de adaptarse a su nueva situación, y eso fue lo que creó los mayores problemas de ajuste.
Recién habíamos comenzado a crear el reino animal y estábamos en la fase de creación de las diferentes especies. Las almas que habíamos creado estaban errando por la tierra sin cuerpos físicos. Trataron de adaptarse al medio ambiente, pero muchas de esas almas, aún sin quererlo, fueron a establecerse dentro de los cuerpos de los animales. Cuando volvieron al origen de lo que llamamos conciencia cósmica, ya estaban contaminadas por esas raíces animales. Es precisamente en este punto cuando muchas de esas almas ingresaron a los cuerpos de monos u otros simios. Pero esto no estaba programado, estábamos creando y experimentando al mismo tiempo con nuestra propia creación. No sabíamos qué esperar y por lo tanto lo que resultara de todo esto sería un experimento grandioso. Justo al mismo tiempo de esta división y con el traspaso de nuestra energía a esos mismos seres, nos desafiábamos a nosotros mismos. Después de mucho tiempo de experimentar, esos mismos seres se tornaron tan poderosos como nosotros y pensamos que en cualquier momento podrían volverse en nuestra contra y destruirnos, explicó Natas. ¿Es esto a lo que se referían Bogomil y Mani?, reflexioné. De alguna forma ellos pudieron comprender una gran parte de ese proceso. Entendieron parte de la lucha entre lo que es humano y lo que es divino. Permíteme continuar para que puedas comprender con más claridad, Natas continuó. La segunda raza de los maestros continuó evolucionando y así llegamos a la tercera fase, que es la fase de Lemuria. En esta fase aparecieron los primeros habitantes de la Tierra, pero todavía no eran completamente humanos. Las almas que habían estado errando en la tierra y las muchas almas que habían ingresado en el cuerpo de animales regresaron a la tierra y se reencarnaron en los habitantes de Lemuria, los andrógenos, o mejor dicho, los hermafroditas. Esto significa que estos eran seres que tenían las funciones de los dos sexos. No eran hombres, pero tampoco eran mujeres, ya que tenían tanta energía masculina como femenina. Durante este periodo comenzó la fase final de la evolución de los seres humanos tal y como la conocemos ahora, afirmó Natas. Entonces, ¿los seres humanos provienen de Lemuria?, pregunté. En cierto sentido sí, ya que fue parte del experimento original. La segunda parte del experimento iba a ser la división de los sexos. Los lémures eran una raza que deseaba llevar una vida plácida y espiritual, porque seguían conectados a las divinidades y a la conciencia cósmica. Es aquí, con la separación de los sexos, que entramos en la cuarta fase de la evolución de las razas. Esta fase se llamó Atlantis o raza de los Atlantes. En ese momento ocurrió la separación de Jehová de las otras divinidades. Como te mencioné anteriormente, Jehová quiso imponer su criterio. Los lémures y los etéreos habían visitado la tierra para experimentarla y una vez allí se acostumbraron a los placeres físicos. El Génesis narra este episodio en el capítulo 6, versículo 2. Los hijos de Elohim, es decir, los hijos de los dioses, que no eran otros más que las divinidades angelicales de la primera, segunda y tercera fase de la evolución, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y decidieron tomarlas por esposas. El Génesis te está diciendo que las dos características naturales se mezclaron. Estas son la humana y la divina. Este fue el inicio real de la experiencia del placer físico. Estas relaciones sexuales dieron origen a nuevas subrazas y como resultado se crearon seres humanos que podríamos definir como superhumanos o superhombres, hombres extraordinarios que a su vez dieron origen a la raza de los atlantes. Esa mezcla entre seres humanos y lo que es energía divina acabaría dando lugar a la guerra de los dioses. Cuando Jehová intentó imponer su propio punto de vista, todo este proceso se convirtió en una lucha o un combate de egos, y durante este enfrentamiento, más de la mitad de las divinidades y más de la mitad de los seres angelicales se unieron a Jehová. Fue así como se hicieron más fuertes que nosotros con la fuerza energética de su unión. Los placeres humanos y el desarrollo científico descontrolado, que fue usado para enfrentamientos y otros esfuerzos, provocaron una gran guerra entre estos nuevos seres humanos. Esta confrontación acabó con una guerra atómica y como consecuencia de ella, los lémures y los atlantes se destruyeron mutuamente. El primer experimento de evolución humana terminó en la cuarta fase de las 7 que habían sido previstas. Todo lo que se había creado hasta entonces quedó destruido. Los dioses se convirtieron en enemigos unos de otros y la evolución iniciada a través de esas almas resultó ser un fracaso total. Parte de los efectos de esa guerra permanecerán para siempre y, consecuentemente, limitarán la evolución de la humanidad. Fue en este preciso momento de caos y confusión que se llegó a un pacto entre los dioses, justo antes de entrar a la quinta fase de la evolución. ¿Por qué hicieron este pacto?, pregunté con curiosidad.
La fuerza de los dioses estaba dividida entre las almas y en ese momento de la evolución, volver al origen no tenía sentido, ya que nosotros habíamos desarrollado unos egos enormes que desgraciadamente se habían transmitido a los seres humanos. Entonces decidimos continuar a la quinta fase, conocida como la fase egipcia, que es la fase en la que estamos actualmente. Como ya sabes, la luz y la oscuridad están envueltas en un juego que no es otra cosa que una guerra abierta entre nosotros. El desafío permanente para las almas consiste en elegir permanecer con la luz o aliarse con nosotros, la oscuridad. La elección de estas almas tendrá un efecto decisivo sobre el futuro de la evolución de la humanidad. Luego de decir estas palabras, Natas hizo una pausa y continuó. Fue en el comienzo de esta fase egipcia cuando Jehová, como se explica en el Génesis, hizo un primer pacto de 490 años con el pueblo judío. Lo que se te ha dicho sobre cómo ocurrieron las cosas no tiene nada que ver con la realidad de lo que efectivamente ocurrió. Ahora bien, ¿qué otras cosas querrías saber?, preguntó Natas. ¿Y fue en ese momento de la evolución cuando tú desafiaste a Jehová tentando a Eva con la manzana?, le pregunté. Yo no tenté a Eva con la famosa manzana, sino que Eva siguió su libre albedrío cuando probó la fruta prohibida. Al desobedecer a Jehová, comenzó a experimentar su vida como un ser humano libre. Fue capaz de experimentar y, como resultado, cometió errores. Jehová la castigó y junto con ella castigó a toda la raza humana. Jehová quedó involucrado nuevamente en el experimento original que comenzó con las 22 divinidades. Eso nos trae a los conflictos que tenemos actualmente. ¿Por qué castigar a todos los seres humanos por los errores de unos pocos?, reflexionó Natas. Jehová rechazó con su soberbia el experimento original, se alió con una parte importante, tanto de las divinidades como de las entidades angelicales superiores. Aunque Jehová continuó dirigiendo este mundo, poco a poco perdió gran parte de su poder y las otras divinidades que originalmente se habían unido a él y luchado contra nosotros comenzaron a desafiarlo. Por ese motivo la luz fue perdiendo poder. Cuanto más poder perdía, mayor era su ira. Necesitaba sostener la alianza que supuestamente había hecho con Abraham. Recuerda que era un pacto que originalmente duraba 490 años, esto es decir, 70 veces el número 7, y cuando esa fecha se acercó, Jehová liberó a su pueblo del cautiverio en Egipto. ¿Qué hizo para liberarlos? Destruyó y masacró muchos seres humanos. También les envió plagas a las que se refirió como portentosas. Pero, ¿acaso no acabaron esas plagas con la vida de miles y miles de personas inocentes? Y para completar su misión, Jehová terminó él mismo con la vida de todos los soldados del ejército egipcio, ahogándolos en las aguas embravecidas del Mar Rojo. ¿Y se atreven a definir a todos esos actos despiadados y atroces como libre albedrío o deseos divinos? ¿Qué clase de voluntarismo es ese?, preguntó Natas. Comprendí instintivamente que Natas deseaba que estuviera abierta a su forma de pensar y a su lógica, por lo que le pregunté, ¿a qué tipo de voluntarismo te refieres? Laileb respondió por él. Lo que Natas quiere decir es que Jehová es uno de nosotros y que utilizó todo su poder y su voluntad como quiso, cuando la idea original era compartir ese mismo poder con todas las almas. Jehová conocía los deseos expresados y establecidos por las 22 divinidades, porque era una parte muy importante de ellas. Pero Jehová quiso crecer y ser más importante que las otras 21 divinidades, y esto lo llevó a provocar un conflicto brutal y despiadado entre todos nosotros. Por cada una de las acciones de Jehová se produjo una reacción de nuestra parte que contribuyó al caos continuo en la tierra. Este es el caos en el que siempre hemos vivido y en el que siempre seguiremos viviendo. Es exactamente como lo que te expliqué cuando te relaté la historia de nuestra rebelión. En el comienzo éramos 74 seres entre las energías divinas y las angelicales. Luego se produjo la rebelión de la oscuridad y nos enfrentamos a Jehová y sus seguidores. La lucha ha continuado desde entonces hasta nuestros días. La división y la distribución de las 22 cartas del tarot egipcio nos aportará un ganador en esta nueva fase de la evolución. La lucha de 11 contra 11 nos llevará a un final con consecuencias irreversibles y de una forma o de otra pondrá fin a la fase egipcia de la evolución de la humanidad, dijo Laileb. ¿Y cuál será la siguiente etapa?, pregunté. Será el regreso a la etapa original, es decir, al ciclo completo de la unión de todas las almas con la conciencia cósmica. Se producirá merced a la desaparición del ego de los seres humanos y vendrá como resultado de la desaparición de los egos de las divinidades. La lucha entre los dioses no ha sido más que la expresión de nuestros propios egos y el mundo terrenal no es más que una copia del mundo en donde viven los dioses.
Nos enfrentamos unos dioses contra otros dioses, y esta lucha solo terminará con la victoria de una parte de nosotros y la derrota y la esclavitud de los otros. Entonces, las almas podrán regresar a su estado original de unidad con las divinidades y con los seres angelicales. El problema reside en que cuando las almas que están contaminadas regresan a la conciencia cósmica, también nos contaminan a nosotros. Este es el verdadero reflejo y la imagen aterradora de todo lo que ha venido ocurriendo en la Tierra desde la tercera fase de la evolución hasta el presente. Natas me miró con ojos penetrantes y agregó: nos encontraremos en otro momento y te explicaré otros temas, pero por ahora continuemos con Hitler. ¿Por qué te reencarnaste en el cuerpo de Hitler?, quise saber. Porque las cartas que recibimos debían ser jugadas y maximizadas. Hitler representaba la oportunidad ideal en ese juego para ayudarnos a establecer nuestra visión del mundo. Al mismo tiempo, permitió que la evolución humana continuara libre hacia esa nueva fase de mejora o hacia su propia destrucción, como ocurrió en el tiempo de los Atlantes, continuó Natas. Cuando tu espíritu reencarnó en el cuerpo de Hitler, ¿sabías que eras Satán?, pregunté. Lailev y Natas rieron al mismo tiempo. ¿Por qué ríen?, pregunté. Natas respondió: esa es una muy buena pregunta. Sin embargo, tú ya sabes que cuando una fuerza divina o angelical ingresa en un cuerpo humano, olvida gran parte de su esencia divina. Existen momentos en los que estás completamente desconectado de esa energía y necesitas regresar a esa energía para encontrarte de nuevo contigo mismo. Como resultado, yo no supe que era Satán hasta el final de mi encarnación. En el momento de mi suicidio, cuando elegí la hora de mi muerte, elegí morir exactamente con el número 33. Cuando regresé a este plano, entonces lo comprendí. Regresé al lugar del análisis y contemplé mi vida como Adolfo Hitler y me di cuenta de que había sido capaz de lograr una gran cantidad de los objetivos que buscaba durante mi encarnación. ¿Tuviste alguna duda?, pregunté. ¿Duda? ¿Duda sobre qué? La muerte en sí misma no existe en realidad. Todos regresamos al lugar del análisis o al lugar del aprendizaje, de nuevo a la oscuridad o a la luz, sintiéndonos bien con nosotros mismos, porque aún después de la muerte terrenal, la vida continúa existiendo, me aclaró Natas. ¿Estuviste loco en algún momento?, pregunté con nerviosa vacilación. Natas soltó una sonora carcajada mientras respondía: no, nunca estuve loco. Estaba lleno de ira y de odio, y el odio puede volverse locura. Pero al final, guardar odios no es más que una forma de vida. Piensa sobre eso. ¿No está la luz también llena de odio? La luz siempre habla sobre el amor, señalé. El amor y el odio no son opuestos, afirmó Natas. No entiendo, dije sorprendida. Imagina que cuando estás en la tierra tú amas a alguien locamente. Entonces, un día esa persona a la que has dado tu corazón comienza a rechazarte y te trata de una forma despectiva. ¿Qué crees entonces que ocurre?, preguntó Natas. Bueno, creo que estaría muy enfadada y dolida con esa persona, respondí. Sí, en efecto, puedes transformar tu amor en una conducta tóxica y destructiva simplemente porque te sientes herida y rechazada por la persona que habías amado y a la cual habías confiado tu amor. ¿Crees que esa situación puede ser posible?, inquirió Natas. Supongo que sí, respondí. Déjame explicarte. El amor y el odio no son otra cosa sino la misma energía. Se complementan entre sí y ambas atraviesan continuas transformaciones. Son transitorios como las nubes del cielo, cambiando constantemente, explicó Natas. Nunca pensé en el amor y el odio desde ese punto de vista, dije. Ahora bien, lo que es radicalmente opuesto al amor y al odio es el miedo. El miedo no puede compartir el mismo lugar que el amor o el odio. Las almas, durante su vida en la tierra, tienen un miedo constante a la pérdida. Temen perder a sus seres queridos, sus pertenencias, sus trabajos y sus respectivos estatus. Los humanos se apegan a cosas y posesiones que en realidad no existen, ya que cualquier objeto material no es más que una decoración temporal. Vamos al mundo sin nada y cuando morimos nos vamos sin nada, porque nuestro cuerpo nos ha sido prestado mientras dure nuestra vida. Pero los humanos olvidan esto y constantemente se aferran a todo tipo de apegos. Cuando los humanos se apegan demasiado a lo que más desean, ya sea material o físico, entonces la posibilidad de perderlo causa un mayor sufrimiento. Los seres humanos se paralizan por el miedo y ese temor interfiere con su propio desarrollo. La luz siempre ha utilizado ese temor y aquí, desde la oscuridad, tratamos de liberar al ser humano del miedo. El odio puede conducir a la locura, aun cuando no sea necesariamente una forma literal de locura. Hitler vivió alienado y algunas veces paralizado por el miedo, ya que temía perder todo lo que había conquistado.
Temía por lo que pudiera ocurrirle al pueblo alemán si él era derrotado. Pero Hitler no estaba demente, sino que estaba muy consciente de la misión que debía llevar a cabo. Algunas veces simplemente no entendió cómo obtener lo que necesitaba y entonces recurrió a la magia negra, la astrología y la numerología. Sabía que tenía pendiente algo que debería completar. Había cierta tarea específicamente asignada para él, pero necesitaba ayuda para encontrar el camino, señaló Natas. Pero, ¿qué influenció la vida de Hitler?, especulé. Durante tu viaje al pasado, pudiste presenciar que Hitler no fue otra cosa más que el resultado del miedo y del odio que existía y aún sigue existiendo contra los judíos. Los seguidores de la luz han manipulado constantemente ese odio y temor. Por casi 2000 años, los judíos fueron acusados de haber asesinado a Cristo. Fueron acusados de matar al Creador, de matar a Dios. ¿Quién podría justificar semejante irracionalidad? Matar a Dios. ¿Cómo alguien puede matar a Dios? ¿Cómo alguien puede matar al Creador? Todo ese odio acumulado dio origen a Hitler. Las personas se refieren a Hitler como alguien diabólico, pero no fue más que el producto de un odio generado por los seguidores de la luz que deseaban una venganza sangrienta por la muerte de su Redentor. Natas hizo una pausa y continuó. Sí, es un hecho que Hitler causó la muerte de 6 millones de judíos. Pero, ¿cuántos millones de personas mató Stalin? Nadie habla de Stalin, pero todos siguen hablando de mí. Stalin asesinó a más de 20 millones de personas y además era antisemita. El antisemitismo fue creado por Jehová, junto con la historia del pueblo elegido. Ese pueblo fue elegido por él y no por ninguna otra de las 21 divinidades, explicó Natas. ¿Quién fue la reencarnación de Stalin?, pregunté. Stalin fue Refikul, más conocido como Lucifer y presente aquí como parte de Eway, admitió Natas. ¿Lucifer tiene más poder que las otras 21 divinidades juntas? Por supuesto que no. Él no es más poderoso que las otras 21 divinidades combinadas, pero las 21 divinidades ya no existen. Debido a las diferentes alianzas entre las divinidades y los seres angelicales, el panorama actual es totalmente diferente al que fue en su comienzo. Lo que puedo decirte ahora es que, a un nivel individual, Lucifer es mucho más fuerte que algunas de las divinidades originales, ya que a lo largo del tiempo ha capturado y atraído a muchos seres y energías, tanto humanas como angelicales. Lucifer es muy persuasivo y ahora está creando una enorme confusión en la Tierra. Él estuvo detrás de los atentados que ocurrieron en Londres el 7 de julio de 2005, que numerológicamente es 777, un 777, la cual fue siempre una combinación numerológica muy del gusto de Lucifer. Seguirá dando mucho que hablar a la Tierra, pero por ahora regresemos a Hitler, que fue una de las últimas cartas asignadas a la oscuridad y a través suyo y de todos sus trabajos, estamos considerando seriamente la posibilidad de acelerar el proceso creativo y destructivo de toda la humanidad. Es como la imagen que nos presentan los hindúes sobre el dios Shiva, uno de los 74 creadores. Él es el destructor del universo, pero al mismo tiempo es el creador y el transformador de ese mismo universo a través de un proceso llamado destrucción. Los grupos primitivos, mucho más cercanos a la creación original, ofrecían sacrificios a sus dioses, tanto de animales como de seres humanos, para aplacar su ira. Hitler hizo lo mismo, pero se olvidó de sacrificar animales y se limitó a sacrificar millones de seres humanos. Su técnica podía ser diferente, pero los fines eran los mismos. Recuerda que la realidad principal de Shiva es la felicidad, y es a ese éxtasis al que finalmente deben sucumbir los seres humanos. La destrucción no es en realidad otra cosa más que transformación. Para los creyentes de Shiva, él se encuentra más allá de cualquier descripción, manifestación o limitación imaginable en forma, tiempo o espacio. Entonces, ¿no era cierto que Hitler buscaba lo mismo de una forma u otra? ¿No podría haber sido Hitler la reencarnación de ese mismo Shiva?, dijo en tono de reflexión. De cualquier forma que lo mires o lo analices, Hitler no fue más que el ser o la entidad que facilitó el proceso a través del cual todo el odio acumulado a través de los siglos se consolidó y finalmente se manifestó de una manera catastrófica, añadió. Y siguió diciendo, una vez alguien definió a Hitler de una forma muy acertada, ya que dijo que yo había actuado como una comadrona a cargo de dar a luz un gran monstruo en la Tierra. Pero lo único que había traído a la Tierra era algo que ya estaba en gestación en ese mismo mundo terrenal por muchos años. Si no hubiera sido yo, hubiera sido cualquier otro, pero ese proceso irracional e irresistible que transforma el odio en venganza hubiera tenido lugar de una forma u otra conmigo o sin mí, dijo Natas.
Pero ese proceso al que te refieres como un proceso regenerativo posiblemente habría tenido otra forma u otra clase de existencia si Hitler no hubiera existido, reflexioné. Eso nunca lo sabremos, respondió Natas. Los humanos están condicionados a buscar excusas y soluciones a lo que ya ha ocurrido cuando es demasiado tarde para cambiarlo. El odio acumulado a lo largo de los años siempre termina imponiéndose en todos y cada uno de los niveles de racionalización, lo que demuestra que las características negativas de los humanos son mucho más fuertes y predominantes que las positivas, respondió Natas. ¿Qué crees que era lo que representabas cuando te convertiste en Hitler?, pregunté. Yo adopté una posición original y a veces las personas no entienden mi función o lo que yo representaba realmente. Yo asumí mi responsabilidad porque ese papel, de una forma o de otra, estaba destinado a ser representado por alguien como yo. Esa parte debía ser protagonizada por alguien que pudiera comprender el mundo actual en toda su dimensión y expresión en ese mismo instante y a su vez debía estar dispuesto a reinterpretar el significado de toda la historia que se había desarrollado en Europa hasta ese momento, explicó Natas. Estoy perdida, señalé. Déjame explicarte para que lo puedas entender y no tengas dudas sobre el papel que representamos cada uno de nosotros en este teatro. Lo llamo teatro porque eso es lo que es, nada más que una farsa. Hace más de 2000 años, Cristo se encarnó como Él mismo en la tierra y, como ya sabes, fue una de las 22 divinidades originales. Desde el principio, Cristo estuvo muy cercano a Jehová, crecieron fuertemente juntos y luego Cristo se encarnó en la tierra. Hubo un tiempo en el cual ambos estuvieron muy apegados y eso es lo que los autores de los evangelios tratan de explicar de forma simbólica como el Padre que envió a su Hijo a la tierra. Cristo llegó al mundo de los mortales y quiso extender el pacto original entre Jehová y Abraham más allá del pueblo judío. En cierta forma, Cristo significó el principio del fin de la prominencia histórica judía y, por lo tanto, su llegada a la tierra produjo inevitablemente el final del Estado judío. La muerte de Herodes representó la partición del antiguo reino judío en 3 partes y unos años más tarde el pueblo de Israel pasó a formar parte del Imperio Romano. Jerusalén dejó de ser judía y pasó a ser romana, aunque muchos judíos seguían viviendo allí, afirmó Natas. ¿Estás queriendo decir que la llegada de Cristo representó el fin del judaísmo?, inquirí. La llegada de Cristo significó la transformación del judaísmo en algo nuevo y diferente. No fue más el judaísmo tradicional, debido a que muchos judíos aceptaron a Cristo como el Mesías y se convirtieron al cristianismo. Pero otros judíos no se convirtieron y nunca pudieron tener de nuevo su país hasta el momento en que yo llegué y se los devolví, dijo Natas. Entonces, ¿también por eso fuiste a la tierra, para poder devolver a los judíos la tierra de Israel?, pregunté sorprendida. Unos años después de la crucifixión de Cristo, tuvo lugar una extensa rebelión judía contra los romanos. Esa rebelión se prolongó desde el año 66 después de Cristo hasta el año 74 después de Cristo. Imagino que ya habrás entendido el significado de esos 2 números, declaró Natas. Sí, entiendo, confirmé. Durante esta rebelión fueron ejecutados miles de judíos y muchos de ellos fueron crucificados. Después de esta rebelión quedó claro que Israel ya no pertenecía a los judíos, sino que pertenecía a los romanos. Esas crucifixiones y ejecuciones no fueron más que una anticipación de lo que ocurriría casi 2000 años después y fue conocido como el Holocausto. En el año 132, 66 años después de la primera rebelión, los judíos comenzaron otra revuelta contra los romanos. Esta vez fue contra el emperador Adriano. Una vez más fueron duramente reprimidos, pero esta vez, para evitar futuras rebeliones, los judíos fueron expulsados definitivamente de Jerusalén. Ahora presta mucha atención a la combinación del número 66 y 66 años después, añadiendo la combinación 1 más 2 más 3, 6. Completamos la combinación 666. Ahora continuaremos después que Roma se convirtiera a la religión cristiana. En el año 325, los cristianos no revocaron la proclamación romana y los judíos siguieron sin poder volver a Jerusalén. 3 siglos más tarde, con la llegada del Islam, se permitió a los judíos volver a Jerusalén, aunque nunca volvieron a tener su propio estado, sino solo después del Holocausto. En la tierra, las personas se siguen preguntando si Cristo fue el Mesías. La respuesta más común a esa pregunta es que Cristo fue el Mesías para los cristianos, pero nunca lo fue para aquellos que continuaron con el judaísmo. Entonces, ¿qué es el Mesías?, pregunté intrigada. A lo largo de los siglos, los cristianos han esperado y siguen esperando el segundo regreso del Mesías, mientras que los judíos esperan su primera llegada.
Traté de satisfacer a ambos y me convertí yo mismo en el Mesías que anhelaban tanto cristianos como judíos, informó Natas. No entiendo, Natas, interrumpí incrédula. Tú eres el Mesías. Si analizas mi función me entenderás mejor. Los cristianos necesitaban el segundo arribo del Mesías, que traería la redención y la gloria. Pero, de acuerdo con sus profecías, a fin de que ese Mesías pudiera regresar a la tierra, necesitaban la existencia del Estado de Israel. Entonces, aceleré el nacimiento del Estado de Israel, ya que surgió como el resultado final del Holocausto. Sin el Holocausto, el Estado de Israel posiblemente nunca hubiera existido, y sin la existencia del Estado de Israel, el Mesías nunca podría regresar. Como ves, maté 2 pájaros de un tiro. Hice posible el nacimiento del Estado de Israel y al mismo tiempo he hecho posible la segunda venida del Mesías, explicó Natas con satisfacción. Pero ¿por qué dices que ese Estado de Israel nunca existió si está reflejado en la Biblia y en las crónicas romanas?, pregunté. Eso fue muchos miles de años atrás. Hace muchos miles de años existían cosas que ahora no existen. Imagina si todos esos pueblos y países quisieran recuperar ahora su lugar en la historia. Esos países ya no existen de la misma forma en que muchas otras civilizaciones existieron en el pasado, pero ya no existen y no existirán nunca más. Se podría decir que estuve a cargo de traer el bien a través de un inmenso dolor y derramamiento de sangre y que restablecí lo que había estado perdido por miles de años, declaró Natas. Pero, ¿por qué los cristianos necesitaban la existencia del Estado de Israel?, pregunté. Para que pudieran realizarse sus propias profecías. Las personas siguen creyendo en profecías que nunca han existido o que no tienen una base real. El judaísmo ha tenido un desarrollo muy inusual a lo largo de la historia, ya que no es más que una religión, pero por la forma en que se ha expresado, transmitido y amado a lo largo del pasado, se percibe en la gente como un cierto tipo de raza en lugar de lo que es, que no es más que una religión, reveló Natas. «Pero tú siempre hablaste de la raza judía cuando eras Hitler», exclamé. «Sí, eso es cierto, pero lo único que hice fue interpretar el sentimiento del pueblo en general y la Iglesia Católica Romana siempre estuvo de acuerdo conmigo. Primero, ellos capitularon y me ayudaron a obtener el poder en 1933. Más tarde, firmé un concordato con el Vaticano en 1933 que me permitió llevar a cabo mi misión sin que me molestaran. Fue todo en base a la percepción de que el judaísmo es una raza y no necesariamente tan solo una religión. Recuerda que existen 4 razas y los judíos no son una raza en sí mismos, sino una religión. Los gitanos son una subraza y eliminé a todos los que pude. No había nada personal al respecto, solo que también eran odiados por todo el mundo. Pero tuvimos que empezar con algo y eso era fácil. Nadie respaldó a los gitanos ni levantó la voz para reclamar. En realidad, aún hoy muchas personas todavía odian a los gitanos sin ninguna razón real para ello. Yo lo único que hice fue explotar y aumentar el odio que se había venido acumulando contra los judíos a lo largo de los siglos, relató Natas. También se ha dicho que tú eras el anticristo, afirmé. El anticristo, la bestia y el número 666. Todos esos conceptos han sido malentendidos y malinterpretados. Se podría decir que fui un falso Mesías para los cristianos, pero al mismo tiempo que era un falso Mesías, me estaba convirtiendo en un verdadero Mesías. Todas esas ideas acerca del Mesías y del Anticristo no tienen un significado concreto relevante y no pueden ser explicadas o interpretadas. El Anticristo es un concepto extremadamente controvertido y, por lo tanto, puede ser explicado de muchas maneras diferentes. Puede tener diferentes significados y un número indeterminado de aplicaciones, pero al final, lo único que es cierto y lo único que tenemos son los resultados y los efectos que estos han producido, dijo Natas. ¿Y cuáles son esos resultados? Los seres humanos se dirigen hacia su autodestrucción. Las características negativas de la naturaleza humana dentro del reino que ocupan los humanos en la Tierra representan un alejamiento constante de las características positivas de esos supuestos seres humanos. Como resultado, los seres humanos solo se atienen a su propia supervivencia. A fin de obtener paz en la Tierra, primero debemos pelear por ella. Las personas en la Tierra creen fácilmente en grandes mentiras y creen que son muy inteligentes porque no creen en las pequeñas mentiras. Las masas se mueven tan solo por la victoria y no por la verdad. A las personas no les gusta pensar mucho y tampoco les gusta pelear. Lo que yo hice y dejé como legado en la Tierra, en la actualidad trabaja mejor que nunca.
En todos los países del mundo, las decisiones no se toman en base a lo que la mayoría del pueblo desea. En su lugar, las decisiones las toman unos pocos que se consideran a sí mismos como los más capaces. Pero aquellos que son capaces de comprender el sentido de la vida, de una forma u otra, están mucho más cerca de mí. Yo controlo el mundo de los mortales y controlo todo el poder que se ejerce en la tierra. Esas personas consideradas capaces solo provocan guerras y causan sufrimientos para su beneficio personal y para el beneficio de sus amigos o colegas. Esas personas son el mejor ejemplo de lo que representa la naturaleza humana en su más alta esencia, la esencia del poder para el beneficio personal. La lucha continua y el final de los seres mortales no representa más que la vida en sí misma y la esencia de todas las cosas. La especie humana no existiría si no existiera una lucha continua, y sin luchar por la vida, uno no puede nacer a esa vida. La vida no puede existir sin lucha. Cualquier objetivo que pueda lograr la humanidad siempre se basa en la originalidad utilizada para obtener ese objetivo y en la brutalidad y la violencia generada para obtenerlo. Recuerda que nada en la tierra se puede obtener solo pidiendo a Dios por ello. Uno tiene que luchar por lo que quiere. La verdadera defensa de la humanidad reside en el ataque. Es una lucha continua, una lucha por la vida y una lucha por el triunfo y por la supervivencia. Aquí en el mundo de la oscuridad nunca seremos derrotados, porque antes haremos desaparecer a la humanidad junto con nosotros. Tenemos a los nuestros preparados para el asalto final. Ellos lo controlan todo y muy pronto habremos obtenido una nueva clase de humanidad. Un tipo real de humanidad, una humanidad despiadada, y una clase de humanidad que terminará muriendo a fin de renacer de sus propias cenizas. Mayra, recuerda el mandamiento que trajiste a la oscuridad. La verdad no importa. Lo único que importa realmente es la victoria, declaró Natas con firmeza. Lailev expresó que nuestro encuentro había concluido porque me levanté para irme y Natas me miró fijamente al despedirnos. Había adoptado uno de los gestos de Hitler. Ya estábamos saliendo cuando de pronto Natas me llamó. «Mayra», me di vuelta y lo miré. «¿Sí?», pregunté. «Cuando visitaste la Alemania de Hitler, en un momento de tu viaje te escuché decir que todo te resultaba muy familiar. ¿Qué sentiste exactamente?», me preguntó. «Experimenté un tipo de déjà vu, como si hubiera estado allí antes y ya hubiera vivido esos momentos», respondí. «Estuviste allí y viviste esos momentos», me comunicó Natas. Al escuchar esas palabras, tomé conciencia de que algo estaba muy mal. Tenía la sensación incómoda de que estaba a punto de escuchar algo que preferiría no haber escuchado, pero aún así tuve que preguntar, ¿quién era yo dentro de toda esa historia? «Tú eras el alma que dio vida a Geli Raubal», admitió Natas mirándome con afecto. «¿Quieres decir que yo fui la amante de Hitler?», pregunté incrédula. «Sí, tú eras la sobrina y la amante de Adolfo Hitler, lo que significa que eras mi amante y mi amada. Ahora puedo decirte que entonces te amé más apasionadamente de lo que nunca antes había amado a nadie», confesó Natas. «Pero, ¿acaso es Satán capaz de sentir amor?», reflexioné. «En el momento en que nos reencarnamos como seres humanos, vivimos y sentimos como esos seres humanos. Somos capaces de sentir el amor y el odio intensamente, tal y como lo hacen los mortales. Después de suicidarte, regresaste al lugar del análisis. No pudiste librarte de las sombras y por un largo tiempo no fuiste capaz de perdonarte por el fracaso de tu experiencia. Tú estabas allí para ayudarme y sin embargo me abandonaste cobardemente. Recuerda que todos los seres mortales y divinos deben pagar sus deudas. No creas que tú estás exenta y que puedes escapar de pagar las deudas que todavía tienes en la tierra, pero aquí eres libre», reveló Natas. «Yo siento que de una forma u otra soy la heredera de un largo pasado de culpas. Los cuerpos físicos que he ido adoptando a lo largo de mis reencarnaciones no han sido más que las puertas de entrada al infierno que yo misma me he creado. De alguna manera, esas mismas vidas representaron mi entrada o reentrada a ese mismo infierno», afirmé. «Eso es lo que es, Mayra. Ahora estoy frente a ti y estoy visible, pero recuerda que siempre he estado a tu lado, aunque tú nunca me hayas visto, y siempre estaré junto a ti. De cierta forma mística, tú me has creado y también me has transformado. Tú eres parte de mi esencia y puedo ver que tienes una atracción muy especial por las divinidades de la oscuridad», concluyó Natas mientras me abrazaba y sonreía a Lailev. Lailev sonrió a Natas en forma cómplice, como si compartieran un secreto, y luego me dijo: «Vamos». Lailev y yo dejamos la oficina y regresamos a uno de los salones de estudio del lugar del análisis. Necesitaba un tiempo de soledad a fin de digerir todo lo que había ocurrido durante mi encuentro con Natas.
Lo extraordinario fue descubrir que había sido la amante de Hitler y que además sentía una atracción magnética innegable hacia Natas. No tenía dudas en mi mente de que las cosas se pondrían más interesantes y todavía más complejas a medida que pasara el tiempo y yo siguiera adelante con mi misión.